Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según lo necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, es el nombre de nuestra serie de sermones, Remitente es Jesucristo. Y el día de hoy se trata de una carta que vamos a leer, una correspondencia íntima entre el Señor y una iglesia en la ciudad de Pérgamo. Así se llama la iglesia de Pérgamo. No es en realidad la iglesia de Pérgamo, es la iglesia en Pérgamo, pero así le decimos en ocasiones. Y hay una introducción que tiene que ver con el contexto histórico, político, religioso de la ciudad. Yo sé que cuando ponemos una introducción aquí son imágenes y es una voz, la voz de Alicia, una chica de nuestra iglesia que está explicándonos algunas cosas, y sé que pudiera ser una oportunidad para distraernos, pero le propongo que pongamos mucha atención porque es la base de lo que vamos a aprender. Ahí hay detalles, hay cosas que hay que tomar en cuenta para entender el pasaje. Resulta que el Señor a estas iglesias, estas 7 iglesias, les habló a cada una tomando en cuenta su circunstancia, su vida espiritual, pero también su vida social y económica. Y entonces es importante eso. Y también les recomiendo que cuando se lee el texto bíblico, lo leamos con la hermana, con la voz que nos guía. Lo leamos como cuando hacemos una lectura bíblica, porque esa es nuestra lectura bíblica. Podemos leerlo en voz baja, en voz alta, como guste, pero vayamos también con la lectura, porque vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, los últimos versículos de ese capítulo. Adelante con la introducción. Lo que hace difícil que subamos una montaña no es lo empinado de la cuesta, sino las pequeñas piedras que traen nuestros zapatos. El gran Alejandro el Grande, alumno de Aristóteles, rey griego que a los 30 años ya había conquistado todo el mundo conocido, murió justamente a esa temprana edad, víctima de un virus que en aquella época no se podía detener. Pudo contra miles de soldados y ejércitos experimentados, pero un pequeño bicho dentro de su cuerpo lo derrotó. De cosas como estas es de lo que le habla el Cristo resucitado a la iglesia de Pérgamo y a nosotros por medio de ella. Era una iglesia con problemas con los de afuera, como era típico en aquellos días, problemas de persecución y muerte. Pero eso no era lo más grave. Lo peor estaba en los problemas internos, la distorsión de la fe, la corrupción de las verdades y los valores cristianos. Si había que guardar algo, era la vida cristiana pura. Las recomendaciones para la iglesia de Pérgamo nos van bien a las iglesias del día de hoy. Las cosas han cambiado de nombre y de año, pero los problemas son iguales en esencia. Leamos el pasaje que contiene esta carta y aprendamos de ella. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2 del 12 al 17. Pérgamo no era una ciudad tan importante como las anteriores, pero tenía algunas circunstancias especiales. La capital romana de Asia Menor. A causa de esto tenía una distinción especial. Era una ciudad con derecho de espada, es decir, que sus gobernantes tenían el derecho de decidir sobre la vida o la muerte de un ser humano. Será por esto por lo que nuestro Señor se presenta ante su iglesia como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Los cristianos vivían bajo un terror constante. La amenaza de muerte les era una posibilidad muy real. La capital de la idolatría histórica de Roma. Se puede trazar la historia de la religión idólatra de Roma desde el mismo Génesis. Nimrod, el gran cazador, funda Babel. Esta civilización desarrolló su propia religión. Algunas de sus costumbres siguen siendo parte de algunas religiones el día de hoy. Sacerdotes vestidos de color púrpura, con una mitra puntiaguda representando la cabeza de un pez, uno de sus dioses. A partir de ahí se desarrolla el imperio babilónico. Cuando cae Babilonia, sus ideas religiosas pasan y se desarrollan en el reino de Lidia. Y el culto pagano sigue. Y de Lidia, por medio de Pérgamo, pasa a Roma. Es ahí donde se desarrolla el culto al emperador romano, llamándolo Pontífice Máximo.
Se decía que el gobernante romano era un intermediario entre los hombres y cualquier dios. Es por esto que el Señor le dice a su iglesia: yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. La ciudad de Pérgamo era tan fiel al paganismo de Roma que tenían varios templos a las divinidades paganas. De hecho, tenía un altar de 14 metros de alto donde se encontraba un troto en el que se elevaba diariamente humo en honor a Zeus. Este podía ser el trono de Satanás. Pero además, la divinidad de Pérgamo era Esculapio, el dios curandero. Gente de todas partes venía a Pérgamo a recibir 1 y 1000 remedios de Esculapio. Era tal la búsqueda de salud en Pérgamo que se había desarrollado allí la medicina. De hecho, el gran Galeno era originario de esta ciudad. A Esculapio se le llamaba también Salvador, y su símbolo era una serpiente. Hasta el día de hoy se tiene dicho símbolo como el símbolo de la medicina. Por otro lado, también tenía un templo a César, y allí se exigía jurar lealtad al imperio, quemando incienso por lo menos una vez al año, y seguramente muchos cristianos fueron asesinados por no hacerlo. La capital de la fidelidad a Roma. La ciudad también se caracterizaba por su gran lealtad a los principios romanos. Estos eran ya en ese momento decadentes, pero en Pérgamo se proponían conservarlos con gran celo. Así que la nueva fe de los cristianos no era en ningún sentido bien vista. Todo estaba en contra de aquella iglesia. Su lucha era difícil y de muy alto el costo, pero el mensaje de aliento del Señor no se deja esperar. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Él es nuestro guerrero fiel. Si bien es cierto que la espada simboliza su palabra, no deja de ser cierto que Él pelea por nosotros y con nosotros. Cada vez que nos sintamos acosados por los ataques de afuera, debemos recordar que Jesús en persona lucha y combate cuerpo a cuerpo por nuestro bienestar. ¿Cómo no vivir confiados con semejante soldado que pelea por su iglesia? Enfrentemos la lucha con la seguridad de que Él también combate por nosotros y con nosotros. Leamos la carta del que nos escribe: querida iglesia, y triunfemos en todas las batallas. Amén. Amén, hermanos. Leamos la carta del que nos escribe diciéndonos: querida iglesia, y triunfemos en todas las batallas. Señor, háblanos, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor. Nada ni nadie te lo impida, te lo pedimos en Jesús. Amén. Las circunstancias de esta iglesia, hermanos, en particular en la iglesia que estaba en Pérgamo, en esta ciudad llamada Pérgamo. Pérgamo significa ciudadela y quiere decir que era una ciudad en alto, era una ciudad en la cumbre de una pequeña montaña, un pequeño cerro, pues, y que ahí estaba la ciudad. Solamente eso significa su nombre. Sin embargo, es una ciudad importantísima en el Imperio Romano. Y las circunstancias que está viviendo la iglesia en Pérgamo nos ayudan a entender lo que significa ser cristianos como individuos y como comunidad. El cristianismo siempre ha sido desde su inicio una minoría, un remanente, un grupo de personas que por su fe, por su verdad, caen mal, incomodan a las personas, porque el cristianismo es una fe que desafía a los seres humanos a voltear a Dios, a voltear hacia uno mismo y a vivir de una manera diferente, y eso molesta a muchas personas, particularmente al movimiento del mundo dirigido por el diablo, porque Jesús llamó al diablo príncipe de este mundo. De hecho, el cristianismo es una especie de guerra civil, es una especie de revolución. El revolucionario llegó del cielo, es Jesucristo, vino a buscar a unas personas y los puso precisamente a establecer su reino, pero eso es una insurrección. Es una insurrección contra el mal, contra el pecado, contra el demonio mismo, y por eso la fe cristiana regularmente ha sido así a través de la historia, perseguida. Incluso la fe cristiana es perseguida incluso por algunos que se dicen cristianos y que persiguen a los cristianos verdaderos. Eso ha pasado, y esto nos recuerda algunas partes de la Escritura. Por ejemplo, cuando Jesús habló con sus discípulos allá en Juan capítulo 15 versículos 18 y 19, lo leen conmigo por favor, está en la pantalla. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mire, hermanos, esto es muy importante. Yo digo que si un día como iglesia nos llevamos bien suave con el mundo, con la farándula del mundo, con los gobiernos, si el gobierno un día nos dijera son la mejor iglesia del mundo, Oreb, le damos un título a la mejor iglesia del mundo, si un día pasara eso, habría que analizarnos porque algo estamos haciendo mal. ¿Sí me expliqué? Algo no estamos haciendo bien. No puede ser. No puede ser que el mundo nos premie, nos quiera hacer nexos con nosotros y nos considere. No, la iglesia cristiana, Jesús lo dijo.
El mundo me aborreció a mí y antes que a ustedes, y los va a aborrecer también a ustedes. Es que eso es muy delicado. Es una señal de ser la iglesia verdadera del Señor, el ser perseguidos, el ser aborrecidos por algunas personas. Y también nos recuerda lo que dijo el apóstol Pablo con respecto a esto. Lo leen conmigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No hay duda, estamos en guerra, punto, es lo que dice aquí. Y aquí habla de una guerra espiritual, de una guerra en otra dimensión, en otra situación. Además de la guerra física, de la persecución, también hay una lucha espiritual. Estamos en guerra, no hay vuelta de hoja. Sin embargo, debemos tener cuidado de no cometer esa terrible mala interpretación de la palabra para envolvernos en la supersticiosa herejía de los que han inventado una cosa que tiene un nombre, que el nombre por sí mismo no es problema, pero la manera como lo tratan esto, a lo que le llaman la guerra espiritual. ¿Ha oído usted eso de la guerra espiritual? La guerra espiritual, y algunos dicen que hay que guerrear, hay que guerrear. El pasaje que estudiamos es muy revelador. Yo le propongo que seamos sabios para encontrar las enseñanzas y apliquémoslas a nuestra vida. Pero para darnos una chispa de la enseñanza que nos va a venir aquí en este pasaje. Hermanos míos, el guerrero que tiene la espada es el Señor Jesucristo. Conste eso, no nosotros. Él se presenta a la iglesia diciendo: yo soy el que tiene la espada de dos filos. O sea, el guerrero es Él, ¿de acuerdo? Primeramente, no lo pierda de vista esa verdad absoluta. Muy bien, los voy a sorprender, hermanos, sorpréndanse. Voy a hacer un acróstico con la palabra espada, porque Jesús se presenta a la iglesia como el que tiene la espada, y además a esta iglesia le dice que debe luchar, y además esta iglesia experimenta dos tipos de lucha muy fuertes: una exterior de persecución física y una lucha interna, que es la que me parece que es la más grave, más importante en este pasaje en particular. Por eso vayamos al acróstico entonces. ¿Qué es la primera letra de la palabra espada? La E. ¿Qué listos? Enfrentemos la lucha en Cristo. Y usted dice: pues ya sabíamos eso, pastor. Sí, es lo que lo sabíamos. El problema es que a veces no lo hacemos. Mire cómo dice el texto, léanlo conmigo. Ahora todos leeremos el pasaje. ¿Cómo dice? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ahorita vemos qué dice, pero por lo pronto él se presenta a la iglesia como el que tiene la espada de dos filos. En aquella época, en la milicia, había dos tipos de espadas y dos palabras para la palabra espada. Una de ellas era una daga más o menos grande, tipo machete, solamente tenía filo por un lado y se usaba para una defensa así muy cercana. Pero había una espada muy grande, de doble filo, que se usaba para una batalla, cuerpo a cuerpo, pero así en bola todos. Y la palabra que se usa aquí es la de esa espada, una espada grande, de doble filo. Y aquí dice que el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, y es el Señor. El día de hoy existen creyentes a los que les fascina la idea de la lucha espiritual, les fascina. Hay denominaciones que se la pasan hablando de la lucha espiritual. Les encanta creer que podemos enfrentar a las huestes de maldad con declaraciones que son como conjuros, ato, desato y no sé qué, y mato y esas cosas, rituales, y en ocasiones no hacen otra cosa que exaltar las emociones y ensoberbecerse creyendo que pueden lograr por sí mismos una victoria. Cuando yo era recién convertido, un joven mayor que yo en tiempo de ir a la iglesia, él era hijo de cristianos, su familia iba a la iglesia, era famosa su familia, yo era un nuevo ahí, me regaló un cuentito así, un chic, ¿se acuerdan de esos? Todavía hay una caricatura con una historia, y en la caricatura hablaba de la guerra espiritual, la lucha espiritual, y decía que nosotros damos la victoria o la derrota a las huestes espirituales del cielo. Y ponía el dibujo incluso estaba un cristiano orando, y acá arriba se veían así dos ángeles, uno de Dios y uno del diablo, dos ángeles, un demonio y un ángel luchando. Y cuando el cristiano estaba orando, estaba ganando el ángel de luz, el ángel cristiano, el ángel de Dios. Pero cuando él se le iba a la mente a otro lado, al que está orando se le iba a la mente, a mí se me iba cada rato, pues yo me identifiqué con ese, porque no le pasa eso a usted que está orando así y de repente dice: ganó el América, qué mala onda, ¿no es cierto? Está orando usted y luego se le va a la mente. Y decía ese cuentito que cuando el cristiano que está orando le está dando la victoria al ángel de Dios, pero cuando deja de orar, entonces empieza a ganar el demonio. Y yo después de leer eso dije: en la torre, el destino del universo está en mis manos. Pues perdone, pero eso no es así. Perdóneme, pero eso no es así. Usted y yo no tenemos nada que hacer contra el diablo, no, ni para qué buscarle ruido. Por eso el apóstol dijo: huye de las pasiones juveniles.
Pero hay gente que habla de la guerra espiritual como una guerra que nosotros enfrentamos. Y hay una especie de soberbia. Hermanos míos, el guerrero es Él. El guerrero es Él. No perdamos de vista que el pasaje en donde Pablo habla de la lucha espiritual también nos da la estrategia de la lucha. Porque hay quienes se quedan en ese pasaje que dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todo eso, y se emociona mucho y se siente uno un Jedi de la fe que anda combatiendo contra los Sikhs, o ¿cómo se llaman? ¿Los Sios o qué? Sids, sí, muy gracias, son más expertos, por supuesto. Aunque yo la vi originalmente, ustedes la vieron de copia, yo la vi la primera. Ah, no es cierto, porque sí era de mi época. Pero se sienten así, se sienten guerreros espirituales. Pero el texto que dice eso, dice la estrategia. Vamos leyendo dos partes. Primera de ellas, versículo 13, léanlo conmigo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Principio de cuentas, hermanos, ¿de quién es la armadura? Ahí dice, ponte tu armadura. Ponte tu armadura de declaraciones, ponte tu armadura de mucha fe, ponte tu armadura de saber frases célebres, acto, desato y no sé qué. No dice eso, dice pon la armadura de Dios. La armadura es de Dios. Sigue diciendo, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que tomar la palabra, que es de Dios, la espada, que es del Espíritu, el escudo, que es de la fe en Cristo Jesús, el apresto del evangelio, que es predicar el evangelio de Cristo, la justicia, que es la justicia de Dios en nosotros, que nos ha justificado, la verdad, que es su palabra revelada y nos da a nosotros para que seamos veraces también, y estar firmes. O sea, todo es de Dios, todo lo que dice aquí es de Dios, nada es de nosotros. Ya lo habíamos leído porque dice tomar la armadura de Dios, pero por si a alguno todavía no le queda claro el asunto, imaginemos que estamos vistiendo al soldado cristiano. Le ponemos su yelmo de la salvación y le ponemos la coraza de justicia y el cinto de la verdad y le ponemos los zapatos, las botas del evangelio, le damos un escudo de la fe y le damos una espada del Espíritu, y ahora que vaya, éntrele a quitar cabezas de demonios. No dice eso, no dice eso. No dice, después de eso, a reprender al diablo, y vaya y haga una línea de conga alrededor del lugar y diciendo, diablo, maldito, vete de aquí. No sé, porque así hacen algunas personas y dicen que eso es guerrear. Eso no dice el texto. El texto no dice eso. No dice que hables con el diablo ni le digan ninguna cosa. ¿Qué dice el texto? Después de que está vestido el soldado espiritual, ¿qué debe hacer? Lean conmigo el versículo 18, es el que sigue. Es el que sigue, no me estoy saltando nada, no lo estoy llevando de texto en texto. No, es el mismo texto que viene diciendo. Y lean conmigo el 18, ¿cómo dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuál es mi estrategia? Dependencia de Dios. Orar, que significa dependencia de Dios. Es decir, confiar en Él. Es decir, dejarlo actuar. Lo más grave de todo es que aquellos que promueven la supersticiosa idea de la llamada guerra espiritual ni oran a Dios. Perdóname, pero le oran al diablo porque le dicen cosas al diablo. Una vez una hermana que ya no viene a nuestra iglesia me dijo, pastor, me cae bien usted, predica bien, la iglesia me gusta, la alabanza es muy bonita, nomás que le falta algo, pastor, por eso ya me voy de la iglesia. Yo sí me sentí mal, porque pues ¿qué nos faltará, hombre? ¿Qué hay que hacer? Y me dijo, les falta, es que aquí no guerrean, pastor, no guerrean. Yo sabía la doctrina de la guerra espiritual, pero dije, la hermana está hablando de algo más, tal vez algo que vio en algún otro lado, y me metí al internet, porque no iba a ir a una iglesia de esas, pero me metí al internet y encontré cómo se guerrea. Y en una iglesia, de repente alguien se levantó y empezó a gritar, y entonces todos lo siguieron. Por eso dije la línea de conga, porque literalmente iban así en línea de conga, tum, 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 así es. Ya ve que hacen así algunos en las fiestas. Esos iban así, pero cantando un canto de guerra, una especie de salmo de guerra, pero le hablaban al diablo. Le decían cosas al diablo, lo insultaban, vete de aquí, no tienes parte ni suerte con nosotros, y no sé qué, y le decían cosas. Yo digo, ¿cómo en un templo le están orando al diablo? Porque ¿qué es orar? ¿Hablar con Dios, sí o no? Entonces, si hablamos con otro, que no es orar a esa otra persona, ¿para qué lo invocan, Dios mío? La primera vez que una persona habló con ese individuo nos arruinó a todos. Me refiero a Eva. ¿Para qué platica con él, hombre? Pues que lo pise y se acabó. ¿Se acuerdan de eso? Y aquí hablando de eso, hablándole al diablo y maldiciéndole y no sé qué tanto. Perdóneme, no oramos a Dios. No,
Letra A de la palabra espada. Enfrentemos la lucha en Cristo, no en nuestras fuerzas, en Cristo, por favor. Lo más grave de todo es que, insisto, cuando hablan de eso de la guerra espiritual, le hablan al otro, al que no debemos hablarle. Recordemos lo que dice la palabra, por si alguno todavía no me cree lo que estoy diciendo. Algunos dicen, no, es que el diablo se nos somete y el diablo nos huye. Pues yo no veo eso en la palabra. Lean conmigo, por favor, Santiago 4:7, ¿cómo dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay quien les gusta mucho, huirá de nosotros, pero antes de eso dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Por supuesto que resistir al diablo, ¿qué significa? Someternos en la clave. Resistir al diablo no significa enfrentarlo, luchar con él, significa refugiarnos en el Señor. Y ante el Señor saldrá corriendo. Ante el Señor saldrá corriendo. Es como mis hijos, especialmente uno de ellos, yo también le tenemos miedo a los perros callejeros. Cuando yo era adolescente me mordió un perro y me trato de poner valiente porque no me gusta que crean que soy cobarde. Pero sí me cae gordo que haya perros callejeros o perros de alguien que son bravos y que no los amarran y esas cosas. Y da miedo, ¿no? Hay calles por las que no puedes pasar porque hay un perrote ahí que te persigue, ¿no es cierto que pasa eso? Pero cuando voy con mis niños, yo soy el valiente, no hombre, soy David. Soy David contra... No te preocupes, hijo. Bueno, vente, vamos valiente. Yo tengo más miedo que él, pero no se me nota. Porque a través de los años he aprendido a actuar como valiente, no siendo tanto. ¿Y qué hacía mi hijo? Venía el perro, ahora yo notaba que ese perro no era bravo, nada, pero cae gordo que vienen y te huelen, ¿verdad? Te ponen así su nariz mojada así. ¿No es cierto? ¿Verdad que es horrible eso? Pero entonces, ¿qué hacía mi hijo? ¿Qué hacía? Se ponía detrás de mí. Eso es someterte a Dios. Y salen corriendo. Les he contado la historia de aquel viejecito. Él me la contó esta historia. Iba un día por el centro de la ciudad, salió tarde de su trabajo y lo agarraron unos maleantes, unos muchachos maleantes. Y incluso lo tiraron y le quitaron las cosas y dijeron, ya vamos a matarte. Y entonces él dijo, jóvenes, espérenme tantito, ¿por qué hacen esto? Pero déjenme decirles una cosa, por lo menos no sean tan malos en esto. Soy cristiano, me van a matar, está bien, pero déjenme orar. Y dijo el jefe ahí, pues déjalo a este loco que ore. Y el hermano se puso a orar y dijo, Señor, gracias porque estoy aquí. Si me quieres en el cielo, pues adelante, dale permiso a estos jóvenes que me maten. Pero si no quieres que me maten, Señor, entonces dame la fuerza de Sansón para defenderme y yo darle su merecido. La fuerza de David para que me venció a Goliat. Y empezó a orar y cuando dijo amén, no había nadie ahí, se habían ido todos. Eso me contó él. Y yo se lo creo, no era mentiroso. No estoy seguro qué pasó. A lo mejor oyeron la policía y salieron corriendo. A lo mejor alguna alucinación en sus drogas y Dios la usó eso para que muriera, no sé. Pero no, los demonios huyen ante Cristo, el que está en mí. Entonces mi lucha no soy yo, mi lucha es Cristo. ¿Se acuerdan aquellos que quisieron echar fuera unos demonios y los demonios le dijeron, ¿quiénes son ustedes? Sabemos quién es Jesús y a Pablo lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ustedes quiénes son? Ni los conocemos. Y no echaron fuera esos demonios porque se trata de Cristo, se trata de nuestro Señor. Así que, hermanos míos, cuidado con esa idea. Enfrentemos la lucha en el Señor, no en nuestras fuerzas. Ya les he contado también que en alguna ocasión que tuve que atender a una persona endemoniada, una mujer, cada rato iban a buscarme por las noches sus familiares porque no la podían controlar y esas cosas. Íbamos a orar por ella, se tranquilizaba y orábamos por ella. Pero ¿se acuerdan que les dije? Un día fueron a buscarnos a la iglesia, estábamos en una noche de oración y fueron a buscarnos y entonces dije, hermanos, tengo que ir a atender a esta familia, por favor, los que quieran ir conmigo, acompáñenme. Y unas hermanas muy valientes ahí dijeron, yo voy. Fuimos, pero antes de entrar a la casa, yo le dije, vamos a orar. Y yo oré en estos términos, Señor, bendícenos, porque venimos aquí con miedo, con debilidad, pero en tu nombre venimos. Y una hermana cuando acabé la oración me dijo, pastor, yo no tengo miedo. ¿Sabe qué le dije? Pues regrésese, por favor, regrésese, váyase a orar. No la necesitamos, regrésese. Porque aquí nadie va en la carne, que yo muy valiente, regrésese por favor, vaya a orar para que le dé miedo y entonces viene. No me aguanté de no condenar esa payasada. Entonces, ¿qué te pasas? No voy en mi nombre, voy en nombre del Todopoderoso. Si no, el diablo me va a decir, ¿tú quién eres? Ni te conozco, y no me conoce. Pero cuando está Cristo en mí, sale corriendo. Hermano, cuidado, letra E. No se preocupen, es el punto más extenso, los otros son más breves. Enfrentemos la lucha en Cristo. Enfrentemos la lucha en Cristo. ¿Qué letra sigue? Deseamos agentes de cambio.
Mire esto tan interesante. Lean conmigo versículo 13, primera parte, cómo dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Les explico una cosa: la Biblia, para los que no saben, la Biblia es una serie de libros que fueron escritos originalmente, posiblemente en papiro, después en pergamino y después en otro tipo de cosas, pero no tenemos ningún original, no tenemos ninguno puño y letra de los que lo escribieron, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Es imposible, son demasiado viejos, se destruyeron. Tenemos copias de una copia que se copió de la copia. ¿Sí me expliqué? Pero y así pasa con todos los libros de la historia, con la Ilíada de la Odisea y con los diálogos de Platón y con cualquier cosa que existe en el mundo. Nadie tiene el original, todos son copias de copias. Pero hay una cosa interesante: de la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento tenemos miles de copias. No es así con los otros documentos. Miles de copias. Del Evangelio de Juan hay miles de copias. Del Apocalipsis hay cientos de copias. De tal manera que pueden haber cometido errores los copistas, porque la copiaban a la luz de la vela, imagínense, escribiendo. Se pudieron haber equivocado muchas veces. Así es que no tenemos dos Apocalipsis igualitos. Todos tienen en algún lugar un detalle que no es igual. Pero no hay problema. Tenemos tantas copias que podemos agarrarlas todas. No se pudieron haber equivocado en donde mismo todos, ¿verdad? Y al tener tantas copias se corrobora y se sabe cómo decía el original. Pero resulta que son más valiosas las copias más cercanas al evento. Las copias que tenemos del año 150, 200 son más cercanas que las copias que tenemos del año 600 después de Cristo. Entonces esas copias más cercanas seguramente son posiblemente más fidedignas. Pues ¿qué creen? Las copias más antiguas no tienen las palabras tus obras y. Ahí pónganme el texto otra vez, por favor. Ahí donde dice yo conozco tus obras y dónde moras. Los manuscritos más antiguos no tienen tus obras y solamente dicen yo conozco dónde moras. Ahora, ¿por qué se lo estoy contando? ¿Por qué es importante esto? Porque me parece, algunos creen que algún copista de más adelante se dio cuenta que en Éfeso dice yo conozco tus obras y tu trabajo, y en Esmirna dice yo conozco tus obras y tu sufrimiento, y que él le dijo no, pues aquí le falta tus obras, y se lo puso, porque él ni siquiera sabía que se trataba de un libro sagrado y esas cosas. Es un copista, solamente. Ahora, ¿por qué es importante saber cómo decía en el original? Porque me parece que es la clave de este versículo. El Señor le dice a su iglesia: yo sé dónde moras y sé que donde moras vive el diablo. Es el trono del diablo. Es la cúspide de una religión pagana espantosa. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Viene desde Nimrod, un primer líder opuesto a Dios, y la Torre de Babel, y pasa, ahí se crea Babilonia, una religión, y pasa a Lidia, y de ahí pasa por Pérgamo a todo el Imperio Romano, esa religión pagana, el paganismo que persiguió el Evangelio de Jesucristo. Tiene un origen diabólico, digámoslo así. Pero qué interesante, el Señor le dice a la iglesia que estaba formada en Pérgamo: yo conozco dónde vives, donde está el trono de Satanás. Pero si seguimos leyendo, lo que nos hace entender es que el Señor le dice: conozco la situación de cada iglesia, entiendo su contexto y Él sabe los peligros que enfrentamos. Pero si seguimos leyendo, no hay ninguna frase que diga el Señor Jesucristo, ni sospecha de que diga el Señor Jesucristo: sal de ahí, salte de ahí, por amor de Dios, por amor de mí mismo. Salte, así diría Dios, ¿no? Por amor de mí mismo. Salte de ahí, ¿qué haces ahí? No puedes vivir ahí entre una religión pagana. No, era una iglesia rodeada de paganismo, pero no encontramos ni una sospecha de exhortación de Dios a la iglesia que se salga de ahí. No, Señor, más bien la felicita: felicidades, qué bueno, no han negado mi fe, no han negado mi nombre, qué bueno, sigue adelante. No le dice que se salga. Esto es impresionante, esto es un mensaje para nosotros. No nos habla el texto nos habla de una misión que tenemos como pueblo. Dios tiene una misión en el mundo y nos puso a nosotros aquí para cumplir esa misión. Nuestra misión es precisamente que seamos agentes de cambio. La estrategia de la iglesia en la batalla que tiene, número 1, es depender de Dios, orar. Esperamos en Él, estamos en Él, enfrentamos la lucha en Cristo, no en nuestras fuerzas. Pero segunda parte de la estrategia es: somos agentes de cambio. Somos individuos que por nuestro testimonio, nuestra forma de ser, nuestros valores, nuestros principios, somos agentes de transformación de otras personas. La estrategia de una iglesia contra la maldad y la corrupción de la sociedad que nos rodea es su presencia transformadora. Algunas personas quieren que yo, cuando se llega a noviembre, por ahí se están llegando las fechas especiales de celebración en el mundo del Día de los Muertos y demás, quieren que yo vocifere y diga mensajes en contra del Halloween y las fiestas. No hago eso. De hecho, ayer
di una respuesta a una pregunta que me hicieron, ¿cómo celebrar a los muertos? Y no dije nada malo de las celebraciones tradicionales de nuestro país. No, solamente dije cómo celebrar nosotros. Pero es que no se trata de andar condenando a la gente, se trata de ser personas distintas. Y eso provoca transformación en los demás. Somos agentes de cambio, somos una comunidad que representa el reino de Cristo en la tierra. En vez de contaminarnos con el mundo y en vez de dejarnos influir por el mundo, debemos ser ejemplos, ser influencia. Debemos con nuestra presencia transformar nuestro entorno. Pero ojo, hermanos, ojo, no es lo mismo ser un santurrón, legalista, inadaptado social, que ser un santo. Porque hay quienes se creen muy santos, no son santos, son inadaptados sociales. Hay gente que no se junta con nadie, siempre están enojados en el trabajo. Los invitan, cumplen 75 años de casados los abuelos, se juntan todos los nietos, son un titipuchal y él está ahí todo atufado, ahí todo enojado, no sé qué. Porque están bailando y hay un cuñado ahí borracho y entonces está todo enojado. Porque ¿qué es esto? Y no sé qué. Diviértete, sé feliz. Tú no eres el borracho que se emborracha él, pero tú no. Pero diviértete y cuando cuente un chiste tu papá, ríete. Si tiene gracia, pues el chiste. Pero ahí está el cristiano todo ofendido. Eso no es testimonio, por favor. Eso no es el cristiano también es alegre. Hay quienes creen, no sé de dónde sacaron, que un cristiano debe ser muy serio, así, siempre enojado, como mientras más amargoso, más santo. Sí, cara de. Así como que anda en ayuno todo el santo día. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué el cristiano es alegre? Por eso no me gustan las películas de Cristo de antes, ¿se acuerdan? Lo dijo Eli hoy en el devocional. Mirad las aves del campo. Rambal se llamaba, ¿se acuerdan, hermanos mexicanos de Rambal? El Cristo, el Enrique Rambal. O es así, de aquí a que acaba el sermón de la montaña, ya se acabó el siglo. Porque con esa lentitud con la que dijo el sermón de la montaña, haber durado 7 meses. Mirad las aves del campo. No, hombre, yo con un predicador así me duermo. Si aquí usted está batallando para mantenerse despierto. Me gusta mucho The Chosen. No me gusta que no es una historia real, es novelizada. Me desespera el maniático de Mateo que siempre está. ¿Sí vieron el Chosen, verdad? Sí. Y que Pedro jugara en la UFC, apuestas, agarrándose a moquetes, y su esposa lo regaña, lo trae así, como uno del siglo XXI, no como de aquella época. Es lo que no me gusta. Sin embargo, sí me gusta el tipo de Jesús, así más. Me gusta, sí me gusta, se me hace que es más cercano a eso. Pero por favor, estamos aquí puestos para ser agentes de cambio, ser gente feliz, dichosa. Yo digo que lo que más influye a una persona de mi testimonio es mi felicidad. Mis vecinos no opinan. Mira, el vecino no se emborracha. Mira, el vecino no dice palabrotas. Ni saben si digo o no digo. ¿Cómo saben ellos si hay en privado si digo? No se emborracha, no se droga. No dicen eso. Pero si me ven siempre feliz, siempre contento, salimos, porque con mis vecinos solamente nos vemos en los temblores. De veras, es más, junto a la casa, exactamente inmediato a la casa, vivía el obispo anglicano de la Ciudad de México. Y ya nos decíamos cuando nos veíamos, hasta el próximo temblor, Tanto que el último temblor salimos y le dijimos a su esposa, y su esposo había fallecido y no nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Había fallecido. Pero cuando sí tenemos una relación y nos ven, oye, este siempre está contento. Salimos todos nerviosos, algunos gritando, no sé qué, ay Dios, ¿por qué? Y este gobierno, ¿qué? Porque los temblores son culpa del gobierno también, todo es culpa del gobierno. Y este gobierno, no sé qué, y tú sales con tu positividad o como se diga. Y tú, oremos, vecino, no se preocupe, Dios tiene todo en sus manos. Y esa paz, esa tranquilidad, hermanos míos, seamos agentes de cambio. Y no huyamos del mundo, transformémoslo con su presencia. El Señor no les dijo que se salieran de esa ciudad. No, les felicitó para que permanecieran y ahí fueran agentes de cambio. ¿Qué letra sigue en la palabra espada? Pongamos nuestra fe en Él y no en nuestras capacidades. ¿Pueden leer conmigo, por favor? Y chéquense todas las palabras subrayadas, por favor. ¿Cómo dice? Pero retienes mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Insiste el Señor en que sabe que están en un lugar donde hay cosa mala. Esta felicitación del Señor habla de los recursos de la iglesia, pero los recursos de la iglesia el Señor los identifica como suyos, como de Él. Él dice mi nombre, mi fe,
Mi testigo, hasta el pastor de la iglesia que fue martirizado. Este Antipas seguramente fue un pastor de esa iglesia que fue sacrificado, fue asesinado por la fe. Y él lo llama mi testigo. No caigamos en el error de los apóstatas del falso evangelio de la prosperidad, que hablan del poder de las declaraciones humanas. Es que mis declaraciones, mis cancelaciones, mi oración, por la oración que es poderosa, hablan de arrebatar, de demandar, de empoderarse. Mire, hermano, no se me ofenda y no nos confundamos. Yo sé que en ocasiones decimos una frase que si la entendemos bien, pues puede ser que sí la podamos aceptar cuando decimos, no, hermano, hay que orar, porque la oración es poderosa. Yo sé que lo que está queriendo decir usted es que cuando oramos se puede mostrar el poder de Dios, pero si queremos hablar en términos exactos en la teología, tenemos que reconocer, pues la oración no es poderosa. La oración se hace al Dios Todopoderoso, y el Dios Todopoderoso puede actuar, pero la oración no es poderosa. Si así fuera, usted ya se había sacado la lotería, porque ha orado varias veces para sacársela y no le ha caído, porque el texto dice: caerán a tu lado 10,000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no te caerá. Eso dice el premio gordo. Y que la fe es poderosa. Un día fui a un culto y el que estaba ahí dirigiendo dijo: hermanos, levantemos las manos. Levantar las manos es una acción muy poderosa. ¿Muy poderosa de qué tipo? ¿Sale todo el poder por aquí o qué? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere con muy poderoso? Levantar las manos, muy poderoso. O sea, ¿te crees Jedi o qué? Que el poder, por el poder de Grayskull. ¿Se acuerdan de esas? ¿Quién era eso del Grayskull? ¿Quién es? He-Man. Llamas a mí, ¿se acuerdan de eso? O sea, ¿de qué estás hablando, hermano? ¿De qué película viste o qué te metiste? El poder está en Dios, hermano mío. No hay nada en nosotros que pueda manifestar poder. No hay nada en nosotros. El poderoso es Él. Nuestra fe no es poderosa. Nuestra fe se pone en el Todopoderoso, y el poder viene de Él, no de nosotros. De hecho, la fe no vale por sí misma. La fe se pone en fe en uno mismo, fe en un mono, fe en un ídolo, fe, lo que quieras, se pone en algo. Algunas de esas cosas en que se ponen no sirven de nada, entonces no sirve la fe. Pero cuando esa fe se pone en Cristo, ya la hiciste, aunque sea poca. Ya la hiciste. A eso se refiere a Jesús cuando dijo: es como un grano de mostaza. Se pone en el lugar correcto, la tierra, y crece una planta que parece árbol, aunque es hortaliza. Así, cuando pones tu pequeñísima fe en Cristo, hay salvación. El poderoso es Él, no nosotros. La oración no es nada si Él no escucha y hace lo que en su soberanía quiere hacer. El poder viene de Él, no de nosotros. Por eso pongamos nuestra fe en Él, no en nuestras capacidades. La iglesia de Pérgamo no había resistido la persecución por sus propias capacidades, sino porque el Señor estaba con ella. El día miércoles mi esposa y yo fuimos a una zarza de nuestra iglesia, la zarza de nuestra hermana Martita y Luis. Es una zarza que está en La Sedena, en una colonia donde todos ahí son militares. Estaban puras esposas de militares, y un comandante también estaba ahí, un comandante, esposo de una de las hermanas, y estábamos Luis y yo, éramos 3 solamente, benditos entre las mujeres. Y estudiamos la iglesia de Esmirna, porque en la zarza se lleva un estudio que es semejante a lo que se predica aquí, aunque con otras enseñanzas y algunas dinámicas. Y bueno, una de las dinámicas fue que ¿qué haríamos en una persecución? Porque a la iglesia de Esmirna el Señor incluso le advirtió que iba a sufrir por 10 días. ¿Se acuerdan de eso? Y hablaron algunas personas, y una hermana dijo: pues yo no sé qué decir, porque puedo decir que sí, que yo soportaría, pero quién sabe, a la hora de la hora que esté en ese momento de persecución, no sé cómo actuaría, dijo la hermana. Pero yo les dije: yo les voy a decir cómo actuarían, yo les profetizo cómo actuarían, y lo voy a hacer con ustedes también. ¿Cuántos de los aquí presentes han entregado su vida a Jesucristo? Es decir, han nacido de nuevo, están seguros de la vida eterna, son creyentes, discípulos de Jesús. ¿Cuántos son así? Levanten su mano. Yo le voy a decir cómo actuaría usted si viene una persecución. Yo le voy a decir cómo actuaría usted si hubiera en este país una persecución. A los cristianos nos dijeran: reniega de Cristo, nos ponen una pistola en la cabeza, nos dicen: no reniegas de Cristo te balaceamos, te matamos. Yo estoy seguro cómo actuaría usted, se lo digo de una vez. Usted actuaría con fe fiel y diría: Cristo es mi Señor y no lo voy a fallar. Cristo es el Redentor de este mundo y solo en Él creo. Usted actuaría de esa manera. Y usted dice: ¿cómo sabe eso? Porque eso dice la palabra que sucederá. La palabra le dijo a sus apóstoles: no se preocupen ni qué van a responder, porque el Espíritu Santo responderá por ustedes. ¿Se acuerdan de eso? Pero usted me dice: yo no estoy seguro, pastor. Que me diga usted eso me hace estar más seguro todavía, porque usted reconoce su debilidad y usted depende de Jesús. Si usted me sale con que sí, pastor, así yo con todo el poder, quién sabe si le crea.
¿Se acuerdan qué dijeron los discípulos? Y Pedro, Pedro, Señor, estos te pueden fallar, yo jamás. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sabe a qué se parece? Para que me entienda, ¿sabe a qué se parece? Se parece al parto. Hermanas, ¿cuántas de ustedes han parido un chamaco? ¿Cuántas han dado a luz? Levante su mano. Fue fácil, ¿verdad, hermana? Fue fácil. O sea, llegaron, ahí va, agárrelo, doctor, ahí va. No, ¿verdad? No, cáchelo, doctor. No, fue doloroso, fue ese el otro, pero en la mayoría de los casos pasa como eso. Esta es mi experiencia de parto de mi esposa. La típica que algo me pasó, se reventó la fuente y yo me vuelvo loco. ¿Y a quién le hablamos por teléfono? Y no yo ni el teléfono ni nada, porque ni había teléfonos celulares. ¿A quién le hablamos? Por eso no lo hallaba, pues no había. ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué hacemos? Y no sé qué. Y yo todo nervioso y vistiéndome, y tú, mi vida, no sé qué. Y mi esposa, como en 18 años tenía. 19 años tenía, una jovencita preciosa, bailarina de ballet que se había tragado un chícharo. Casi no se le notaba mucho, de verdad. Se notaba muy poco. Yo le decía, ponte una almohada, una sandía, algo para que presumas. Porque salía así con sus carpas de circo, pero no se veía nada. Porque ella misma se tejía sus ropas de embarazada. Y yo todo nervioso, llega tranquila, se levanta, siéntate, te cargo al carro. No, decía, voy al baño. ¿Qué? ¿A qué? ¿A bañarme? ¿Cómo a bañarte si ya te va a salir el chamaco? No, dice, no, tranquilo, todavía no, voy a bañarme. Ella con una paz absoluta. Bajamos del carro, yo todo nervioso, arrancándome los cabellos, por eso estoy pelón. Y ella ya tranquila, así como llega al lugar, la señora, y le dice de esto, lo otro, y se mete, y por cierto, en un santiamén nació el chamaco. Fue muy rápido. Y el nervioso era yo. ¿Por qué? Porque Dios dotó a las mujeres, casi todas son así, tranquilas, manejan el universo entero, todo está bajo su control. Como el chapulín colorado, todos los movimientos están fríamente calculados. Varones, ¿a cuántos les pasó así como a mí? Levanten su mano, por favor. Absolutamente. Y la esposa tranquila, porque en los momentos cruciales Dios actúa. Incluso en las inconversas, no crea usted que nomás a las cristianas. También con las inconversas actúa Dios, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Yo estoy seguro que esta iglesia soportó la persecución no porque eran muy uyuyuy, muy capaces, no sácale punta. No, Señor, fue porque Dios estaba con ellos. Es el Señor que está en nosotros. Cuando usted y yo nos portamos bien, es el Señor actuando a través de nosotros. Cuando usted y yo somos valientes, es el Señor en nosotros. Cuando la regamos, somos nosotros, punto. Pero cuando hacemos el bien, es Él en nosotros. Y la iglesia de Pérgamo resistió la persecución por sus capacidades. Perdón, no por sus capacidades, sino por el Señor. Mi nombre significa que su carácter de Dios, sus atributos, sabían quién era Él. Sabían quién era Él y en ellos. Mi fe significa nuestra decisión de poner nuestra confianza en Él. Mi testigo nos aclara que si damos testimonio, es Él mismo obrando en y por medio de nosotros. Así que, hermanos, no seamos pretenciosos y no ofendamos a la soberanía divina confiando en nuestras capacidades. Dependamos y confiemos solo en Él. Eso nos dice esta letra P. Pongamos nuestra fe en Él, no en nuestras capacidades. Es por Él. Que lo he explicado 1000 veces, perdónenme. Él hizo que un ejército de 32,000 soldados que estaban con Gedeón se redujera a 300 soldados. Y nos lo dice varias veces en el texto, para que no se ensoberbezca Israel contra mí, diciendo, por nuestra mano hemos sido librados. ¿Qué quería Dios? Que no dijeran, claro, somos 32,000, les dimos en la torre. Eran 300. No hay manera de explicar la victoria más que de una forma. Dios dio la victoria. Por eso me cae tan mal que los predicadores de repente prediquemos que esos 300 eran los más valientes, eran los más listos. ¿Por qué decimos eso? Si el texto dice que no quiere Dios que digamos que fue por ellos. No fue por su valentía ni por su... Yo digo que eran los más brutos. Porque ¿a quién le dicen cuando va a la guerra si tienes miedo? Y él dice, no tengo miedo, no. No creo que haya un solo ser humano en el planeta que no tenga miedo, a menos que esté drogado, que esté mal de la cabeza o que no haya escuchado la orden. Que los que van a la guerra y tienen miedo se regresen. ¿Qué dijo? Ay. Y siguió el bruto. O quiso presumir. No era el más valiente, perdónenme, no es cierto. Y cuando escogió a los 300, no los escogió por cómo tomaron agua. Le dijo, los que tomen agua así acá, los que tomen agua así acá. Y cuando los vio, ¿cuántos eran? Dijo, estos escojo. No los escogió antes, los escogió después. Es que no me vengan con que es por la fuerza, por la inteligencia. No, Señor,
es por la pura gracia de Dios. Así que, hermanos míos, no seamos pretenciosos, entendamos, pongamos nuestra fe en Él, no en nuestras capacidades. ¿Qué letra sigue en la palabra espada? Aborrezcamos lo que Dios aborrece. Lean el versículo 14 conmigo, por favor, cómo dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. He aquí la batalla más difícil de la iglesia de aquella época y de las iglesias de esta época: la lucha interna, la corrupción interna. La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo del primer siglo, pudo contra la persecución física. Mientras más cristianos mataban, más cristianos surgían. Alguien dijo que la sangre de los mártires era fermento para que la fe creciera más. Pero cuando la iglesia dejó de ser perseguida, cuando un emperador romano supuestamente se convierte y oficializa la religión cristiana, los problemas de corrupción comenzaron. Y ahí se deteriora la iglesia y surge un grupo religioso mundial que es lo más lejano que puede haber a la iglesia de Cristo verdadera. Se penetran paganismo, ideas paganas penetran en la iglesia y la corrompen. La inmoralidad corrompe la iglesia. Y usted y yo podemos ver en la historia universal una época de desastre, una época de depravación. Hasta los miembros de esa religión reconocen que esa época fue una época de depravación. Hasta los que son de esa religión el día de hoy lo reconocen. Y sucedió porque terminó la persecución. Durante la persecución la iglesia se mantenía firme. Sin embargo, ya comenzaban los problemas en la iglesia. Y aquí vemos una iglesia con ese tipo de problemas. Habían pasado la prueba de la persecución externa y la muerte de uno de sus pastores, pero no estaban triunfando en la lucha contra la corrupción interna. Analicemos el problema. Él dice, el Señor, la doctrina de Balaam. Retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam? Ya no existe Balaam para esta época. Hace siglos que Balaam dejó de existir. Pero ¿quién era Balaam? Un profeta mercenario, un profeta que le pagaron dinero para que maldijera al pueblo de Dios y no pudo maldecirlo. Cada vez que hablaba, bendecía al pueblo de Dios. Balac le decía, te pagué para que los maldijeras, no para que los bendijeras. Y Balaam dice, pues que yo solamente digo lo que Dios me dice. 4 veces, yo digo, me parece una escena chespiritiesca, porque yo con una vez que me la haga una persona no lo vuelvo a contratar, pero este lo contrató otra vez y lo contrató otra vez. La cuarta bendición, que es maravillosa, yo he predicado un mensaje navideño de la cuarta bendición de Balaam para el pueblo, porque habla del Mesías y de la estrella. Pero la cuarta bendición, incluso le dijo a Balac, esta ya es de mi parte, esta no me la pague, esta yo la predico. Y lo bendijo. Sin embargo, Balaam sí era malo, sí era perverso. Y le dijo a Barac, el que lo contrató, no pude maldecirlo, pero te voy a decir cómo lo hagas tú. Mézclate con él, mézclate, porque ellos son un pueblo santo que no deben casarse con él. Dale a tus hijas para que se casen con tus hijas sus hombres y viceversa. Únete con ellos, mézclate. Y sí, así ganaron, corrompieron al pueblo hebreo, y al rato el pueblo hebreo andaba adorando también a los dioses paganos de aquella época. Y esta es la idea de... Tienes ahí contigo a los que siguen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la idea? La de mezclarnos con las ideas del mundo. No se trata de no mezclarnos en compañerismo. Ya dijimos que no les dijo que salieran de Pérgamo. No se trata de salirnos, no se trata de no ir a las fiestas de la familia, no se trata de salirnos todos juntos y comprar un terreno, quién sabe dónde, y salirnos todos los de Oreb, ese pueblo, y vestirnos allá de vestidos largos y no sé qué, y formar la nueva Jerusalén. ¿Qué les parece? Y vamos a tener calles, una se va a llamar Jericó, la otra se va a llamar Esmirna y esas cosas. Hay gente que ha hecho eso, hay grupos sectarios que han hecho eso, cosas como esas. No ustedes y yo no usted quédese ahí en su barrio donde está lleno de gente, ahí quédese y sea luz en esas tinieblas. No se trata de eso, no se trata de hacerle feo a la gente, no, pero se trata de no adquirir sus costumbres, modas, tradiciones, principios, ideologías. Ese es el asunto aquí. Cuidado con la inclusión. La palabra inclusión me gusta. Creo que la iglesia es una comunidad incluyente, pero la forma como se utiliza el día de hoy en el mundo no me gusta. Creo que la iglesia no incluye, la iglesia alcanza. La iglesia alcanza personas, las alcanza en su contexto y las transforma. No la iglesia, sino el poder de Dios. Y son parte, pero son transformados. Se integran a la iglesia. No tal como venimos, sino que somos transformados precisamente en el proceso de venir. Cuidado con hacer concesiones con el mundo, integrarnos a sus modas para estar in, porque hay gente que no soporta estar out. Porque dijeron los jóvenes, todo el mes de la juventud que predicaron los jóvenes, varios de ellos abordaron ese tema y dijeron que el cristiano incomoda al mundo. Y es verdad.
Es verdad, la fe cristiana es una fe que golpea el rostro de las personas que viven los valores del mundo. Molesta, la gente molesta, a los inconversos les molesta el cristianismo. Algunos de ellos no se dan cuenta del peligro en el que viven. Al rechazar el mensaje del evangelio no se dan cuenta de la tragedia en la que están. Se creen que porque defienden sus ideas o su religión o lo que sea, con eso ya no se dan cuenta del peligro en el que están. Pero hay quienes les molesta el cristiano porque el cristianismo es una fe radical. El cristianismo dice que es la única verdad porque Jesús dijo eso. Yo soy el camino, ¿qué más dice? La verdad y la vida, y añade, nadie viene al Padre sino por mí. Pero en el mundo dice, tu religión la que tú quieras y la que tú quieras, con que seas muy sincero, adelante. Incluso un líder religioso dijo, no todos somos hermanos. Pues ¿hermanos de quién? ¿Hermanos de quién? El Dalai Lama me cae bien, es un viejito, aunque está medio raro en algunas de sus costumbres, se ha descubierto por ahí, pero no cree en Dios. El budismo es una religión no teísta. El budismo no creen en Dios. El Dios eres tú mismo. Ellos no creen en Dios, no es una religión teísta. Y ahora resulta que es mi hermano. ¿Hermano en qué sentido? Si él ni siquiera cree en un creador que es el universo y que lo puede salvar. No todos somos hermanos. Pero hay quienes hablan así, el mundo tiene una religión así como global, todo lo que tú quieras hacer, con que seas muy sincero. Y el cristianismo es radical. No, solo en Cristo hay salvación. Cuando alguien nos pregunta, oye, y una persona que cree en quién sabe quién se irá al cielo, tengo que decir que no. Pero si digo que no, ofendo a cualquiera. Ay, ¿por qué nomás ustedes? Ahí sí se creen los. Pues, ¿qué quieres que haga? No es lo que yo digo, es lo que dijo Jesús. Es lo que dijo Jesús. Ve, reclámale a Jesús si quieres, porque Él dijo eso. Además es vital que lo sepas, porque estás en riesgo. Estás en riesgo, es verdad eso. Si Jesús lo dijo, es verdad. Y por eso caemos gordos. Por eso cuidado, no podemos seguir la doctrina de Balaam, que nos revolvemos con todo y que consideramos que todo está bien, no importa quién lo. No. Cuidado con hacer concesiones con el mundo. Cuidado con pretender quitar de la lista de pecados aquello que Dios aborrece. Porque hay quienes creen que, bueno, sí, en la época de la Biblia Dios dijo eso, pero es que es un libro antiguo la Biblia, pero ya no es pecado. Perdóname. Ahora no se trata aquí de criticarnos por pecadores. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Yo lo he dicho a los jóvenes y lo he dicho aquí también públicamente ante sus padres también, que yo sé que viven momentos más difíciles que los que yo viví cuando era joven. Lo sé eso. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, éramos absolutamente brutos e inocentes de ciertas cosas. No había todo lo que se puede ver ahora en el internet. Cuando alguien traía por ahí una revista rara, era todo un suceso. El día de hoy les hacía el teléfono, ya tienes todo lo peores cosas. Yo sé eso, joven. Y sé que eso te es una gran tentación y sé que te hace caer. Pero lo que no podemos aceptar nunca, la iglesia de Cristo, es que lleguemos a decir que eso está bien. Eso no lo podemos hacer. No lo hagamos por amor de Dios nunca. No seamos tan severos en condenar a las personas que tropiezan. Todos tropezamos, todos pecamos. No nos erijamos como jueces. Si alguno está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie puede arrojar una piedra. Pero lo que no podemos hacer como iglesia es llegar a decir que está bien. Eso no lo podemos hacer. El día que lo hagamos, dejamos de ser la iglesia de Cristo. Debemos seguir señalando lo que está mal, porque eso dijo Dios que está mal. Y además está mal porque nos destruye. Está mal porque nos hace daño. El Señor no puso reglas nomás porque no tenía que hacer. Todo lo que dijo que no hagamos es lo que nos destruye. Y todo lo que dice que hagamos es lo que nos bendice y nos construye. Así es que amar a Dios es aborrecer lo que Él aborrece. Esta letra A, aborrezcamos lo que Dios aborrece. La doctrina de los nicolaitas, pregúntenme, ¿qué son los nicolaitas? No tengo la menor idea. Es la forma que más me gusta responder. Pero tengo algunas sospechas. Algunos creen que se trata de un líder religioso que llamado Nicolás, prosélito de Antioquía, que es uno de los 7 diáconos que se nombraron en Hechos capítulo 6, que se distorsionó, se desvió y se hizo gnóstico. Los gnósticos son los que quieren explicar el cristianismo a la luz de la filosofía platónica. Platón decía que lo espiritual era bueno, perfectamente bueno, y lo material, lo físico era malo, perfectamente malo. Y que no se juntaban. Por eso Juan escribe en su evangelio, y el verbo, lo que decía Platón, el verbo, lo espiritual, se encarnó. Eso fue una cachetada tremenda contra el gnosticismo. Pero de entre los gnósticos entonces había 2 ideas. Decían, si el cuerpo, el material es malo, y el espíritu es bueno, entonces hay que someterlo, que el espíritu someta al cuerpo. Y por eso se flagelaban, guardaban ayunos largos. Algunos incluso se mutilaron, se hicieron eunucos ellos solos. Hubo quien hizo eso, porque decían es malo el sexo. Y eso decían unos. Pero había otros que decían, si el cuerpo es malo, no hay remedio, pues dale rienda suelta, total, el espíritu, después te arrepientes.
¿cuál creen que era la postura más popular? Esta. Y es probable que los nicolaitas sean esos. Es lo mismo que los de la doctrina de Balaam, solo que estos son teóricos. Esto es una teología. Ellos enseñaban una teología como el cuerpo es malo, no hay remedio, hay que hacer lo que sea, pero con que tengas tu espíritu sano. Y eran unas doctrinas parecidas, pero una era práctica y la otra práctica moral y la otra era teológica. Las dos estaban equivocadas. Lo interesante es que los nicolaitas también estaban en Éfeso, pero el Señor, cuando le habló a Éfeso, le dijo: te felicito porque aborreces la doctrina de los nicolaitas. Pero resulta que los de Pérgamo no aborrecían la doctrina de los nicolaitas, sino que la toleraban. Seguimos teniendo los mismos problemas el día de hoy, hermanos. El día de hoy en todas las iglesias cristianas también hay los seguidores de la doctrina de Balaam y los seguidores de la doctrina de los nicolaitas. El problema de la persecución el día de hoy no es tan fuerte, y si viniera una persecución la podríamos soportar. El problema difícil es el deterioro de la iglesia. El problema en la iglesia de hoy es el libertinaje, la hipocresía, el hacer concesiones con el mundo, el dejarse influir por la filosofía mundana, por la música mundana, por el cine mundano, por el estilo de vida mundano, el chisme, la falta de ética en las relaciones humanas. Este es, como para la iglesia de Pérgamo, nuestro mayor problema, y es un problema grave, realmente muy grave, y es por eso que la advertencia del Señor no se deja esperar. Le dice el Señor, estas doctrinas falsas enseñaban a sus hijos a comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué era eso? Las religiones paganas hacían rituales religiosos, mataban un toro, un buey, una vaca, pero antes de matarla la ofrecían a su divinidad y luego vendían la carne en el mercado. Pablo dice en sus cartas, ¿cuál problema? No preguntes de dónde es la carne. El ídolo no es nada, a la carne no le pasó nada. Hay gente que se molesta porque comemos pan de muerto. Yo me eché un pan de muerto hace poquito, pero no era de un muerto, ni siquiera era de trigo, era de otra clase de harina, porque soy alérgico al trigo. Entonces era celíaco, soy celíaco, entonces el pan era libre de gluten. Pero hay quien dice: no, es que ese pan lo ofrecieron a los muertos. Ya veo yo ahí las personas en la fábrica ofreciéndolo. Si ofrecemos, perdedera de tiempo. Es un pan, por favor, es un pan. Ahora, si voy a su casa, usted no le gusta comer pan de muerto, de puerco. Usted no le gusta comer pan de muerto, usted considera que es pecaminoso comer pan de muerto. Yo no como pan de muerto en su casa, le prometo, ni lo menciono siquiera. Pero me regaló un pan de muerto unos hermanos, me lo eché, claro, con su respectivo expreso doble cortado. De hecho estaba tan blandito que eso de meterlo así se me caía. Así, se caía. Entonces, ¿qué creen? Lo corté y lo eché entero. Y descubrí un nuevo manjar que comer. De veras, es mi estilo de comer. ¿Sí o no, mi vida? Mi esposa me hace unos pies de manzana bien ricos y lo echo entero ahí. Un panqué de manzana. Lo echo entero, le hago así y me lo como así a cucharadas. Es una cosa celestial. Va a haber de eso en el cielo. No para todos, para algunos especiales. Es mentira, esa no es teología bíblica. Oiga, resulta que Pablo dice en Corintios que ni preguntes si esa carne fue sacrificada. ¿Por qué en Apocalipsis sale otra vez a relucir? Y en Apocalipsis sí es problema. ¿Por qué en Apocalipsis sí es problema? ¿Acaso la Biblia se contradice? No. Lo que está haciendo Apocalipsis, lo que está haciendo el Señor a través de Juan, a través del ángel que habló a la iglesia de Pérgamo, lo que está haciendo es hacernos notar de lo sutil que es. Lo sutil que es cuando usted y yo incurrimos en prácticas del mundo, hacemos lo que los demás hacen. Porque ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo eso? No quiero decir ni siquiera cosas porque no quiero que alguien sienta que le estoy tirando la barra de manera especial. ¿Qué tiene de malo eso? Analízalo, habla con Dios. Pregúntale a Dios: Señor, ¿debo hacer esto o no debo hacerlo? Por lo menos ten la sutileza, la dignidad, el amor a Dios de preguntarle. En lugar de, yo hago lo que quiera, no me importa lo que digan mis padres o lo que sea. Creo que de eso se trata aquí. Dice, estos de la doctrina de Balaam hacían lo que hacía el mundo, imitaban al mundo, y luego los de la doctrina nicolaitas inventaban una doctrina para decir que era posible. Y esta mancuerna es lo que tiene destruida algunas iglesias el día de hoy.
Y por eso el Señor le dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios no se queda con los brazos cruzados, hermanos, ante el pecado que deteriora la iglesia. Y es la razón por la que algunas personas de repente fracasan y tienen problemas y luego vienen: ay, pastor, ¿qué estará pasando? ¿Por qué? Pues analicemos nuestra vida. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor a las iglesias. Y recuerden que esa frase es como si dijéramos: ¿me estás oyendo? Es una expresión que se repite en cada carta. Hermanos, no diluyamos la fe en el mundo que nos rodea. No dejemos que la corrupción interna permanezca. Busquemos a Dios en arrepentimiento y venzamos en la lucha. Y la otra letra de la palabra espada, ¿cuál es? Penúltima. Decidamos, letra D de decidamos y definamos nuestra identidad. Dos palabras con D. Decidamos y definamos nuestra identidad. Leen conmigo el versículo 16, ¿cómo dice? Por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta es una demanda para liderazgo. Miren, aquí hay algo interesante. No me quiten el texto. El texto dice: por tanto arrepiéntete. Segunda persona del singular. Tú. Arrepiéntete, tú. Le está hablando al ángel. ¿Qué es el ángel? Ya dijimos, no se trata de un ángel celestial. No le podría decir Dios a un ángel que él mandó: arrepiéntete, ángel. Pues ¿cómo es un ángel? Tampoco lo que dicen en la iglesia de la Odisea: porque eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso no se lo puede decir Dios a un ser celestial que él mandó. En todo caso sería un demonio que no lo hubiera mandado. Aquí es un ser humano, es el pastor de la iglesia. Se cree que de las 7 iglesias del Apocalipsis mandaron un mensajero a Juan para visitar a Juan, y Juan les dio las cartas a cada iglesia y les dio todo el Apocalipsis y se lo llevaron cada quien a la iglesia. Y la idea es: dile al ángel, en el sentido de que ese ángel le debe decir a la iglesia. O sea, está clarísimo que el mensaje es para la iglesia, pero se lo dio primero a un líder religioso, que puede ser el pastor, el maestro, el líder de zarza, el líder de grupo de estudio bíblico. Y le dice: por tanto arrepiéntete, a ti, singular. Segunda persona, singular, tú. Pues si no vendré a ti, otra vez a esa persona pronto. Sigan leyendo conmigo: y pelearé contra ellos. Tercera persona, plural, ellos. O sea que sí, aquí hay una enseñanza que yo me adjudico absolutamente, pero también deberán adjudicársela junto conmigo todos los maestros aquí presentes y todos los siervos y diáconos y todos los líderes de algún ministerio. Un pastor debe entender la tragedia de formar una iglesia tolerante al pecado. Hay iglesias tolerantes al pecado, podríamos llamarles comunidad sinner friendly. ¿Qué les parece? O sea, amistosa con el pecado. Como hay cafeterías pet friendly, ¿no es cierto? Puedes llevar tu mascota, sea gato, perro, iguana, tortuga, la puedes llevar, no hay problema. Hay iglesias pecado friendly. Los líderes de una iglesia deben pagar el precio por decir la verdad. Que la gente los critique, que los odie, que se vayan de la iglesia, que no trabajen, que se enojen. Yo he visto personas que cuando estoy predicando, mientras estoy predicando, salieron y no los volví a ver. Sé que algunos van al baño, no se preocupen. Algunos la cara se nota que van al baño y regresan. Pero en algunos se nota la cara que no van al baño, que van enojados por lo que estoy diciendo. Es un costo que hay que pagar. ¿Qué remedio? Debemos entender que daremos cuenta ante Dios de respecto a la iglesia. Debemos recordar que si no enseñamos la espada de la palabra, entonces experimentaremos la espada de juicio. Era una espada de doble filo. Doble filo, esa espada, palabra de Dios que edifica o palabra de Dios de juicio. Cuidado con eso. Si de verdad amas a una congregación, debes llamarla al arrepentimiento y la santidad. Es que perdónenme que yo haga eso y vocifere aquí contra las herejías del mundo. Así que seamos sabios para aprender de las enseñanzas de la palabra y seamos sanos, sabios, santos, quitando toda contaminación del mundo. Y por último, ¿cuál es la última letra de la palabra espada? De actuemos como quienes somos. Lean conmigo el texto final, por favor, como dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. 2 metáforas muy hermosas. Déjenme les cuento algunas cosas que nos van a ayudar a entenderlas. La primera: le daré al que venciere, dice, le daré el maná. Esto habla de alimentarnos de vida, no de muerte. Daré a comer el maná escondido. ¿Cuál maná escondido? ¿Quién nos platicó que alguna vez escondió maná en no sé dónde? Cuando sucedió aquel milagro del maná, una parte del maná se guardó en el arca del testimonio. Se guardó en el arca. Ahí estaba guardada hasta que se perdió el arca del testimonio. Ni Indiana Jones la ha encontrado. Pero decía la tradición, no la Biblia.
La tradición judía de aquella época decía que Jeremías, antes de que le robaran el arca, tomó el maná y lo escondió en unas grietas de piedra en el Monte Santo, para que cuando viniera el Mesías, los fieles que creyeran en él lo encontrarían para alimentarse. Eso decía la tradición, y Jesús utiliza esa tradición, esa leyenda que existe para decir, porque la llegada del Mesías es la nueva era. Entonces Jesús lo utiliza metafóricamente para decir, le voy a dar de comer, es decir, va a estar en la nueva era, será parte del reino de los cielos. Se trata de una promesa a participar en el reino, en el nuevo reino. Es una promesa a disfrutar las bendiciones de la era mesiánica. Además, Pérgamo organizaba unas fiestas religiosas en donde había comida. Eran peregrinaciones enormes a los templos que tenía y había comida, se regalaba comida y se atascaban todos de manjares. Por supuesto, los cristianos no iban a esas fiestas, no comían en esas fiestas, y por eso el Señor le está diciendo, pero ustedes comen del maná. Ahora, ese no es un maná que nos van a dar cuando lleguemos al cielo. Eso ya no lo dieron a comer. Cuando usted creyó en Cristo, usted ha comido de Cristo. No celebramos la Santa Cena y decimos, es el cuerpo de Cristo. ¿No es cierto que decimos eso? Es simbólico. Ya comemos del maná. En esto radica la fuente de la santidad, en aquello que nos alimenta. O comemos de los alimentos del mundo, o comemos los alimentos de Jesucristo, y depende de eso lo que somos, porque somos lo que comemos, dicen los nutriólogos. ¿No es cierto? El maná que se nos da en la vida cristiana es un alimento superior. Es la vida misma de nuestro Señor viniendo a formar parte de nosotros. Y luego la otra enseñanza tiene que ver con identificarnos con Él y no con el mundo. Lean conmigo el texto, como dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Otra vez, eso de la piedrecita blanca tiene un contexto histórico en aquella cultura. Les cuento, en Pérgamo había ¿cómo se dice? Una veta de cantera blanca. Había un lugar donde se procesaba la cantera y era blanca, y se exportaba a todo el imperio. Y se hacían adornos y cosas de esa cantera, de esa piedra blanca. Se hacían así como en los lugares que se hacen joyas de jade, ¿no es cierto? En diferentes lugares donde hay esa piedra, pues aquí había una cantera blanca. Y déjame de contarles 6 usos de esa cantera blanca en forma de piedra. Cuando un acusado resultaba inocente en un juicio, se le daba una piedrecita blanca para que comprobara el hecho de que había sido absuelto, porque la piedrecita decía inocente. Cuando un esclavo era dejado en libertad, se le daba una piedrecita blanca con su nombre nuevo de liberto, su nombre no de esclavo sino de liberto, para comprobarlo. Cuando un atleta triunfaba en una competencia, se le daba una piedrecita blanca para comprobar su victoria. Cuando un gladiador envejecía sin haber perdido una batalla, las batallas eran a muerte, se le indultaba para que no tuviera que pelear ni una vez más y no fuera a morir, y se le daba una piedrecita blanca para representarlo, con una inscripción que decía: hombre cuyo valor ha sido probado más allá de toda duda posible. Cuando un guerrero venía victorioso de la batalla, se le daba una piedrecita blanca para premiarlo ante los demás. Y también se usaba una piedrecita blanca con el nombre de algún dios, porque se creía que conocer el nombre secreto de ese dios era tener un poder especial. Si usted me pregunta cuál de todos esos usos es el que el Señor quiere utilizar para decir a los cristianos que les va a dar una piedrecita blanca con su nuevo nombre, todos. Me parece que todos los significados me los dio Dios, y ya me dio esa piedrecita. Es un asunto metafórico, espiritual, ya me hizo ser quien soy. No les he contado, pero cuando yo estaba niño y casi adolescente, fui a los Boy Scouts, el grupo de Boy Scouts de allá de mi tierra. Mi hermano mayor lo dirigía. Yo era muy pequeño comparado con mi hermano, y el primer día que fui al grupo de Boy Scouts, mi hermano le dijo a mi mamá, pero se va a celebrar la fiesta de Halloween en el grupo de Boy Scouts. Y mi mamá dijo, pues no tengo que ponerle. Dijo, ay, debe haber alguno. Y buscó entre los tiliches y encontró un disfraz de diablo. Y me vistió de diablo. Y todos me decían el diablito. Y todo el tiempo que estuve en los Boy Scouts, incluso pasé de lobato a Scout, fui lobo rampante. Si usted sabe de escultismo, sabe que eso es algo. Crucé por méritos, todos me decían el diablito. Ya no soy el diablito, soy el Paz. Esa es mi piedrecita blanca.
El Señor me convirtió en alguien, todos, aunque no le hayan puesto apodos o lo que sea, usted, no sé, le decían el tuercas y todas le dicen el tuercas, no sé, pero me refiero espiritualmente hablando, usted ha sido transformado, es otra persona. Así es que sí, hermanos, todos estos símbolos son el mismo, ya lo tenemos, ya hemos comido de ese pan, de ese maná que es Cristo, y ya hemos recibido esa piedrecita en el sentido espiritual porque somos otra persona. Dios nos ha provisto de una nueva vida de libertad, de triunfo, de poder, de gloria y valor. Se trata de una vida que nos ha hecho ser una gente nueva. Nos ha transformado hasta merecer otro nombre. Nos permite una relación interpersonal con Él tan intensa que hace de nosotros personas afortunadas y sobre todo diferentes, privilegiadas, porque usted y yo hablamos con Dios a todas horas. ¿Cierto o no es cierto? A lo mejor algunos están orando ya que se calle el predicador ahora mismo y Dios sí lo está escuchando, nomás que no quiere que me calle todavía, pero ya casi quiere. Hermanos míos, para terminar, tengo un desafío a triunfar en la batalla de la fe. Hermanos míos, hay una cosa interesante aquí para terminar. La palabra Pérgamo de la ciudad no está tan lejana a nosotros. Es un nombre de una ciudad que lo tenemos presente porque existen los pergaminos. Usted a lo mejor en su título de su profesión es un pergamino. Tal vez lo hicieron en una piel de puerco, porque ese se usa el día de hoy todavía y es un pergamino. No es de plantas como el papiro, que se destruía más fácilmente. Esta es la piel de un animal. ¿Saben qué? En Pérgamo había una biblioteca muy importante, se sentían muy orgullosos de su biblioteca. Ahí escribían libros, transcribían, hacían copias de los libros que conseguían y competían con la iglesia de Alejandría. Usted y yo hemos estudiado en la historia universal la biblioteca de Alejandría, una que se quemó, por cierto. Se perdieron cosas muy valiosas, pero esa era la más grande biblioteca del mundo. Y los de Pérgamo competían con ella, era la segunda. Tanto que un día los líderes de Pérgamo quisieron contratar al bibliotecario de Alejandría para que administrara la de ellos y la hiciera crecer y le ganara la otra. Pero los de Alejandría se enteraron de eso, se enojaron y hicieron un embargo a Pérgamo y no llegaba papiro a Pérgamo. Hubo un tiempo en que no tenían cómo transcribir libros y cómo escribir libros, no había papiro. Los castigaron de eso. Y los de Pérgamo, uno de ahí del pueblo, inventó el pergamino. Dijo, no hay papiro, pues inventamos uno. Y empezó a hacer de las pieles un lugar donde se escribiera. Y se convirtieron en famosos porque el pergamino era más útil y finalmente sustituyó al papiro. Pero qué interesante, que en el pergamino que se hacía en Pérgamo, Dios les da un mensaje de aliento, de advertencia y de promesa. Esto es interesante, hermanos que están por internet, ¿cuáles me están viendo? ¿Cuáles son, hermanos? Aquellos, hermanos por internet, haga de cuenta, ¿quién inventó esto de nosotros, los seres humanos? Y es a través de este medio que Dios nos dice algo. ¿Se dan cuenta de lo que nos está diciendo Dios, hermano mío? Cuando estás con tu teléfono y de repente andas buscando no sé qué cosa, pero te aparece un meme cristiano, te aparece un versículo de algún santurrón que escribió una cosa ahí, y te aparece, ¿qué crees? Tal vez es Dios hablándote. ¡Ey! ¿No leíste la Biblia esa mañana y Dios te puso un meme? Y dices, este santurrón que sangrón anda poniendo cosas. Y tal vez es Dios que quiere utilizar lo que en tu cultura se inventó, quiere utilizarlo para hablarte. ¿Es que captas la idea? Hay jiribilla aquí en esto. Que en Pérgamo se haya inventado el pergamino y que sea en un pergamino donde Dios escribió esto, tiene jiribilla. Nos está diciendo Dios algo a nosotros. No desechemos el consejo de Dios, no pongamos en saco roto su demanda. Quizá Él tenga unas pocas cosas contra nosotros, como tenía unas pocas cosas contra la iglesia en Pérgamo. Es tiempo entonces de arrepentirnos. Es tiempo de comer del maná escondido. Es tiempo de tener un nombre nuevo, una nueva vida, una relación con Dios nueva, una experiencia de vida superior. Hermanos míos, escuchemos al Señor decirnos, querida iglesia, y triunfemos en todas las batallas. Señor Santo, que tu Santo Espíritu continúe este asunto y trascienda el corazón de todos nosotros, Señor, y que estas ideas, estas semillas sean semillas de vida eterna en nosotros, Señor, y nos conviertan, nos hagan crecer, nos hagan reconocer nuestra necesidad de enderezar nuestra doctrina, de andar los caminos correctos. Y sí, Señor, que comamos más y más de ti, del maná que eres tú, Señor, y que experimentemos, por supuesto, Señor, transformación, bendición. Y que ese nuevo nombre que tenemos, esa nueva naturaleza que tenemos, te glorifique. Estamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén.